Lo que voy a decir pondrá mi carrera en riesgo, posiblemente mi libertad. Pero después de 15 años trabajando dentro del sistema, después de ver cómo la información vital es sistemáticamente ocultada al público, decidí que el silencio es la mayor traición. La revelación no está viniendo. Ya está aquí, solo que está siendo administrada tan cuidadosamente que la mayoría no lo nota. Trabajé durante 15 años en una posición de análisis de inteligencia para una agencia gubernamental estadounidense que prefiero no nombrar. La autorización Top Secret. El acceso a la información compartimentada que una fracción minúscula del gobierno ve. Mi trabajo involucraba analizar las amenazas aeroespaciales. Y en ese rol, vi las cosas que el público merece saber. El primer día que vi un archivo UAP oficial, pensé que era una broma, como un test de leak o algo así. El gobierno realmente tiene los documentos admitiendo los objetos no identificados operando en nuestro espacio aéreo con la tecnología que no podemos explicar. Pero era real. Y había miles de reportes, décadas de reportes. Los archivos contenían lo que el público parcialmente conoce ahora. Los videos FLIR del Tic Tac y otros. Pero también contenían mucho más. Los reportes detallados de los encuentros militares nunca publicados. Los análisis técnicos de las capacidades observadas. Y lo más perturbador, los documentos discutiendo los materiales recuperados de origen indeterminado. Hay un programa de recuperación. Ha existido desde al menos los años 50. Cuando los objetos se estrellan o son recuperados, van a las instalaciones específicas. Son estudiados. Intentamos la ingeniería inversa. No siempre con éxito, pero intentamos. Y esto está en los documentos oficiales, no la teoría conspirativa. Los documentos que vi con mis propios ojos en los sistemas clasificados. ¿Por qué el secreto? La respuesta que eventualmente comprendí era compleja. Parte la seguridad nacional. No quieres que los adversarios sepan qué sabes. Parte económica. La tecnología de estos objetos podría hacer obsoletas las industrias enteras. Parte el control social. El cambio de paradigma demasiado rápido podría desestabilizar la sociedad. Pero principalmente, es el momentum burocrático. El secreto ha durado tanto que admitirlo ahora significa admitir décadas de engaño. Significa responder las preguntas difíciles. ¿Por qué mintieron? ¿Qué más ocultan? ¿Quién tiene el acceso a esta tecnología? Es la caja de Pandora que nadie quiere abrir. Lo que me hizo decidir hablar fue el cambio gradual que observé. Alrededor de 2017 a 2018, el tono dentro del gobierno comenzó a cambiar. Las discusiones que antes eran estrictamente prohibidas súbitamente se volvieron aceptables en los contextos apropiados. Los UAP pasaron de ser un tema tabú a un tema de conversación legítima en los briefings clasificados. Hubo una decisión. Desde arriba, muy arriba, que era el momento de comenzar el proceso de revelación, pero no súbitamente, gradualmente, alimentando la información al público en las dosis controladas, preparándolos. El proceso, según lo entiendo, funciona así. Primero, admitir que los ovnis/UAPs son reales y frecuentes. Done, New York Times 2017. Segundo, admitir que los militares los encuentran y no saben qué son. Done, el Pentágono confirmó los videos 2020. Tercero, establecer las oficinas oficiales para investigar. Done, AOI, MSG/AARO, establecida. Cuarto, las audiencias del Congreso. Done, múltiples en 2023 a 2024. Cada paso normaliza el tema. Cada paso mueve la ventana Overton. Y eventualmente, según el plan, el público estará listo para las revelaciones mayores.
¿Que tenemos los materiales? Tal vez dentro de 5 años. ¿Que hay la prueba de la inteligencia no humana? Tal vez 10. ¿El contacto activo? Quizás 20. Todo calibrado. Todo controlado. Pero aquí está el problema. Este enfoque asume que tienen el control, que pueden administrar el ritmo de revelación. Pero, ¿qué pasa si los UAPS deciden mostrarse más abiertamente? ¿Qué pasa si hay un aterrizaje público indiscutible? Todo el plan de revelación gradual se desmorona, y creo que eso es exactamente lo que está pasando. Los avistamientos están aumentando. Son más abiertos, más documentados. COCOMO. Los triángulos sobre las bases. Como si quien sea que opera estos objetos ya no se preocupa por el sigilo. Como si quisieran ser vistos. Y eso aterroriza a los planificadores de revelación porque pierden el control de la narrativa. También hablo sobre la resistencia interna. No todos en el gobierno quieren la revelación. Hay las facciones que creen que el secreto debe mantenerse indefinidamente. Tienen las razones. Algunas legítimas de seguridad, otras más egoístas relacionadas con el poder y el control. Estas facciones activamente sabotean los esfuerzos de transparencia. Los whistleblowers que vienen adelante son combatidos por estas facciones. Sus credenciales son cuestionadas. Su estabilidad mental es atacada. Sus testimonios son desacreditados. Es la estrategia establecida. Desacreditar al mensajero para que el mensaje sea ignorado. Por eso decidí hablar anónimamente. Porque si revelo la identidad, me convierto en un target. Mi testimonio sería disminuido por los ataques personales. Pero si permanezco anónimo, mi información debe ser evaluada por sus méritos, no por quién soy. Mi mensaje central: la revelación está ocurriendo. Lentamente. Deliberadamente, pero está ocurriendo, y el público debe prestar atención, debe exigir más transparencia, debe apoyar a los whistleblowers, porque el gobierno no va a revelar todo voluntariamente, solo revelará lo que es forzado a revelar. Dentro de 5 años, la conversación pública sobre los UAPS será completamente diferente. Será normal discutir la posibilidad de la inteligencia no humana. Será aceptado que el gobierno estudió esto durante décadas. Y algunas tecnologías derivadas de estos estudios comenzarán a ser introducidas al sector civil. Dentro de 10 años, si todo va según el plan de revelación, el público sabrá que no estamos solos, que hemos sido visitados, y que algunos aspectos de nuestra tecnología moderna derivan de la ingeniería inversa de la tecnología recuperada. Pero todo será presentado de una manera que minimice el pánico y maximice el control gubernamental de la narrativa. ¿Estoy violando el juramento al hablar? Técnicamente, probablemente. ¿Es un riesgo? Absoluto. Pero creo que el público tiene el derecho a saber. Y creo que la democracia funciona mejor cuando los ciudadanos están informados, incluso sobre las verdades incómodas, especialmente sobre las verdades incómodas. Mi consejo para el público: presten atención a las audiencias del Congreso sobre los UAPS. Leen entre las líneas. Lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Apóyense en los whistleblowers que vienen adelante. Y sean escépticos, pero no cerrados. La verdad está siendo revelada. Lentamente, pero está saliendo. No esperen que sea Independence Day. No habrá la nave madre sobre la Casa Blanca. Al menos no en el futuro predecible. Será sutil, gradual, pedazo por pedazo de información. Y un día despertarán y darán cuenta de que la conversación completa ha cambiado. Que lo que era la teoría conspirativa es ahora la verdad aceptada. Y se preguntarán cómo llegamos aquí. La respuesta: la revelación gradual. Ya en progreso. Ya cambiando la realidad. El reloj corre. Cada mes trae las nuevas revelaciones, los nuevos documentos,
los nuevos testimonios. Y lentamente, públicamente, la imagen se está formando. De décadas de secreto, de la tecnología que no entendemos y de la presencia en nuestros cielos que el gobierno finalmente, reluctantemente, está admitiendo. Soy solo uno de varios insiders hablando ahora, algunos con los nombres, otros anónimamente. Pero el patrón es claro, el momentum está construyendo. La revelación, en la forma controlada o no, está viniendo. Y el público, queriendo o no, pronto tendrá que confrontar la realidad que ha sido ocultada durante las generaciones. Era un viaje simple. 3 horas de carretera desde Portland a Seattle. Salí a las 7 de la tarde. Debí llegar a las 10 de la noche. Llegué a las 2:17 de la mañana. Y no tengo la memoria de qué pasó durante esas 4 horas adicionales. Pero mi cuerpo tiene las marcas que no estaban allí cuando salí. Y mi auto tiene 847 millas adicionales en el odómetro. Para un viaje de 174 millas. Marzo de 2019. Era diseñadora gráfica freelance. Viajaba frecuentemente entre Portland y Seattle para las reuniones con los clientes. Conocía la ruta perfectamente. La I-5 Norte. Directo. Simple. Había hecho ese viaje docenas de veces. Nunca un problema. Aquella noche específica, salí del apartamento en Portland exactamente a las 7:03 de la tarde. Lo sé porque tomé una foto del odómetro antes de salir, un hábito que tenía para el tracking de mileage para los impuestos. El odómetro, 47,293 millas. Recuerdo claramente los primeros 45 minutos del viaje. El tráfico normal. La música en la radio. Paré en un Starbucks en una salida cerca de Kelso, Washington, alrededor de las 7:50 de la tarde. Compré un café. El recibo timestamped las 7:52 de la tarde. Continué conduciendo. Lo último que recuerdo claramente es pasar Castle Rock, aproximadamente la milla 49 de la I-5 Norte. Era alrededor de las 8:15 de la tarde. Y entonces nada. Un vacío. Como si la memoria simplemente se apagara. Lo siguiente que recuerdo es estar estacionada en el arcén de la I-5, cerca de Olympia. El motor apagado, las luces apagadas. Yo sentada en el asiento de conductor, desorientada, con un dolor de cabeza intenso. Miré el reloj del tablero. 2:17 de la mañana. El pánico. ¿Cómo podían ser las 2:17 de la mañana? ¿Dónde había estado durante 6 horas? ¿Me había quedado dormida conduciendo? ¿Había tenido un accidente? Revisé mi cuerpo, sin las lesiones obvias. Revisé el auto, sin los daños, pero me sentía extraña, como el jet lag, pero más intenso. Encendí el auto. Conduje cautelosamente hacia Seattle, llegando a la casa de mi cliente alrededor de las 3:15 de la mañana. Demasiado tarde para la reunión, obviamente. Llamé para disculparme. El cliente comprensivo pero confundido. ¿Dónde estuviste? Te esperamos hasta las 11 de la noche. Pasaron días antes de que notara los detalles adicionales. Primero, las marcas. 3 puntos rojos en mi brazo izquierdo, formando un triángulo perfecto, como los pinchazos de aguja. No recordaba golpearme o lastimarme, simplemente estaban allí. Segundo, el odómetro. Cuando finalmente miré, días después, mostraba 48,140 millas. Hice la matemática. Había salido con 47,293. La diferencia, 847 millas. Pero Portland a Seattle y regreso es solo 348 millas. ¿Dónde estaban las otras 500 millas? Tercero, los sueños. Las noches después del incidente, comenzó a tener los sueños vívidos. O tal vez no eran los sueños sino las memorias fragmentadas.
Una habitación blanca, brillante, las figuras altas y delgadas, los ojos grandes y oscuros. Una mesa, acostada. No podía moverme. La sensación de ser examinada. Y luego nada más. Consulté a un médico, buscando una explicación racional. ¿El síncope? ¿Un episodio neurológico? Los tests fueron corridos. Todo normal. El médico sugirió el estrés. Tal vez me quedé dormida conduciendo. Perdí el tiempo de manera mundana. Pero no explicaba las 500 millas extra. No explicaba las marcas. Finalmente, 2 meses después, compartí la experiencia en un foro online de las experiencias inexplicadas. Y las respuestas que recibí fueron inquietantes. Docenas de personas reportando las experiencias similares. El tiempo perdido durante los viajes de carretera. Las millas inexplicables en los odómetros. Las marcas triangulares. Las memorias fragmentadas de las habitaciones blancas y las figuras. Uno respondió sugiriendo la hipnosis regresiva. Con las reservas, acepté. Encontré un terapeuta especializado en la recuperación de memoria. Y bajo la hipnosis, emergió una historia que nunca recordaba conscientemente. Según las memorias recuperadas, conduciendo por la I-5, una luz brillante apareció en el cielo. Siguió mi auto. Descendió adelante de mí. Frené. El auto se detuvo completamente. El motor murió. No por mi decisión. Simplemente se apagó. Intenté reencender. No funcionaba. La puerta de mi auto se abrió. No la abrí yo. Se abrió sola. Intenté resistir, pero no podía moverme. El cuerpo paralizado. La luz brillante me envolvió. Y entonces estaba en otro lugar. No en mi auto. En una habitación. Blanca. Con las figuras. Las figuras eran altas. Delgadas. Las cabezas grandes. Los ojos enormes y negros. No hablaban verbalmente, pero yo entendía las intenciones. No amenazante, pero no pidiendo el permiso tampoco. Iban a examinarme. ¿Para qué propósito? No sabía. Pero no tenía una opción. La astronomía es mi pasión desde la infancia. A los 12 años, mis padres me regalaron mi primer telescopio. Básico. Refractor de 4 pulgadas. Pero suficiente para ver cráteres lunares y anillos de Saturno. Desde entonces, he actualizado múltiples veces. Ahora tengo un reflector de 14 pulgadas con seguimiento computarizado. Sistemas de cámara para astrofotografía de exposición larga. Software para procesar imágenes. Durante 15 años, he pasado cientos de noches observando, documentando objetos celestes, rastreando asteroides, fotografiando galaxias y ocasionalmente viendo cosas que definitivamente son artificiales pero que identifican. Los objetos anómalos aparecen con frecuencia sorprendente. Aproximadamente una vez cada 3 o 4 sesiones de observación. Veo algo que se mueve de manera inconsistente con satélites, aviones o fenómenos naturales conocidos. Los satélites son fácilmente identificables. Se mueven en líneas rectas, velocidad constante, predecibles. Los software pueden mostrarme exactamente qué satélite estoy viendo basado en su trayectoria. Aviones son obvios. Luces parpadeantes. Velocidades consistentes con aviación comercial o militar. Pero los objetos que llamo anómalos se comportan diferente. Aceleran súbitamente. Cambian de dirección abruptamente. Algunos se detienen. Flotan. Luego continúan, haciendo cosas que satélites y aviones físicamente pueden hacer. En 2015, estaba rastreando un asteroide cercano a la Tierra. Exposición larga, cámara configurada para capturar movimiento durante varios minutos.
Cuando procesé las imágenes, el asteroide estaba allí como esperado, pero también había otra cosa, una línea de luz que cruzaba el marco, mostrando aceleración no lineal, comenzando lenta, acelerando a velocidad extrema, luego desacelerando otra vez antes de salir del marco. Calculé basado en la exposición que el objeto había acelerado de aproximadamente 1000 millas por hora a más de 15.000 millas por hora en menos de 2 segundos. Y luego había desacelerado otra vez. Fuerzas G que pulverizarían cualquier vehículo tripulado convencional. Publiqué la imagen en un foro de astronomía, preguntando identificación. Las respuestas variaban. Algunos sugerían que era un satélite en órbita elíptica, pero ningún satélite conocido tiene órbitas que produzcan ese patrón de aceleración. Otros decían reflejos internos del lente, pero conocí a mi equipo. Había procesado suficientes imágenes para distinguir artefactos de objetos reales. Un astrofotógrafo senior me contactó privadamente. Dijo que había visto objetos similares, que muchos astrónomos aficionados los ven pero raramente hablan porque el estigma es fuerte. Admitir que ves ovnis puede arruinar credibilidad, hacerte blanco de ridículo. Me explicó que hay una red informal de astrónomos aficionados que documentan estos objetos, comparten datos privadamente, intentan distinguir patrones y ocasionalmente comparten hallazgos con investigadores profesionales que están abiertos al tema. Durante los siguientes años, me uní a esa red. Comencé a comparar mis observaciones con otros, y patrones emergieron. Ciertos tipos de objetos aparecían en áreas específicas del cielo. Algunos parecían seguir órbitas consistentes. Otros eran más erráticos. Un patrón particularmente intrigante era objetos que aparecían agrupados cerca de la Luna. Múltiples astrofotógrafos habían capturado objetos moviéndose cerca de la superficie lunar. Velocidades que superaban cualquier cosa que humanos habían puesto en órbita lunar, y trayectorias que sugerían que los objetos estaban activamente maniobrando, inspeccionando. En 2018, durante un eclipse lunar, configuré mi equipo para capturar el evento completo. Exposiciones continuas durante el eclipse. Cuando procesé las imágenes, el eclipse era espectacular, pero también había capturado 3 objetos transitando cerca del disco lunar, moviéndose en formación, distancias entre ellos manteniéndose consistentes. Calculé sus tamaños basados en la distancia lunar y resolución de mi telescopio. Estimé que cada objeto era aproximadamente del tamaño de un autobús, demasiado pequeño para ser visible desde tierra a simple vista, pero suficientemente grandes para ser claramente evidentes en telescopios aficionados de calidad. Compartí las imágenes con la red. Otros confirmaron haber visto objetos similares durante el mismo eclipse. Un astrónomo en Australia, otro en Sudáfrica. Todos habíamos capturado objetos cerca de la Luna durante el eclipse. Diferentes ángulos de observación, pero confirmando que algo real estaba allí. Enviamos los datos a varios astrónomos profesionales. La mayoría no respondieron. Uno respondió diciendo que probablemente eran satélites terrestres transitando entre Tierra y Luna. Pero cuando proporcionamos órbitas calculadas, esa explicación falló. Ningún satélite humano estaba en esas trayectorias en ese momento. Lo que aprendí es que hay una cantidad significativa de actividad cerca de la Tierra y la Luna que telescopios aficionados detectan, pero que permanece sin reconocimiento oficial. Objetos que se mueven de maneras inconsistentes con tecnología espacial conocida, que aparecen en números superiores a satélites catalogados, y que muestran comportamiento que sugiere operación activa en lugar de objetos derivando pasivamente. Los astrónomos profesionales en general evitan el tema. Algunos privadamente admiten ver cosas inusuales, pero publicar sobre ovnis es suicidio profesional. Fondos de investigación se secan, credibilidad se evapora, así que permanecen en silencio. Pero astrónomos aficionados tienen menos que perder. No dependemos de fondos de investigación. No tenemos credibilidad profesional en riesgo. Observamos por pasión.
y documentamos lo que vemos sin filtros institucionales. Durante 15 años, mi telescopio ha visto cientos de satélites, docenas de meteoros, múltiples cometas y aproximadamente 50 objetos que definen clasificación fácil, objetos que aceleran imposiblemente, que cambian dirección sin deceleración visible, que aparecen en formaciones sugiriendo coordinación. Continúo documentando, compartiendo con la red de astrónomos aficionados que ven similarmente. Y ocasionalmente, cuando datos son particularmente convincentes, intentando interesar a investigadores profesionales. Porque el cielo sobre nosotros está más ocupado de lo que la mayoría realiza. Satélites catalogados son solo parte de lo que está allá arriba. Hay otra capa de actividad. Objetos que operan sin transponders, sin reconocimiento oficial, y que astrónomos aficionados con equipos cada vez más sofisticados están documentando con frecuencia creciente. El universo es vasto, pero el espacio inmediatamente alrededor de Tierra y Luna está activamente poblado con más que solo satélites humanos. Algo más opera allí, moviéndose, maniobrando, y ocasionalmente siendo capturado en imágenes de telescopios aficionados, dejando evidencia que desafía las narrativas oficiales sobre qué exactamente está en órbita alrededor de nuestro planeta. El doctor Andrés Castillo lleva 23 años trabajando como médico forense en el departamento del Meta, en los Llanos Orientales de Colombia. Villavicencio es la capital del departamento y desde ahí cubre casos que se originan en un territorio enorme. Sabanas, selva, ríos, pueblos pequeños conectados por carreteras que en invierno se vuelven difíciles y en algunos tramos peligrosas. Es una zona con historia complicada, con zonas que fueron durante décadas áreas de conflicto, y donde todavía hoy una muerte en el campo puede tener muchas explicaciones posibles y a veces ninguna. El doctor Castillo ha firmado cientos de informes de autopsia en esos 23 años. Ha visto muertes por violencia, por accidente, por enfermedad, por condiciones extremas. No es alguien que se impresione fácilmente ni que llegue a conclusiones sin evidencia. En su trabajo, la falta de conclusión documentada honestamente vale más que una conclusión forzada que no sostiene el análisis. En agosto de 2020, fue llamado a una finca rural a 90 kilómetros al sur de Villavicencio, en una zona de transición entre los llanos abiertos y el inicio de la selva. La llamada llegó a las 8 de la mañana. Un trabajador de la finca había sido encontrado muerto en el potrero. Las autoridades locales habían llegado al lugar y habían llamado al forense, según el protocolo. El doctor Castillo llegó cerca del mediodía. El cuerpo estaba donde lo habían encontrado, en el centro de un potrero, en terreno completamente abierto, sin ningún árbol, ninguna estructura, ningún obstáculo en varios metros a la redonda. Era un hombre de 41 años, robusto, que llevaba varios años trabajando en esa finca según le informaron. Lo habían visto por última vez el día anterior alrededor del mediodía, haciendo tareas en ese mismo potrero. Lo primero que llamó la atención del doctor Castillo fue la posición del cuerpo. En sus 23 años de trabajo, el doctor había visto cómo quedan los cuerpos después de distintos tipos de muerte. Las personas que colapsan de un infarto o de un accidente cerebrovascular caen de manera caótica, determinada por dónde estaban paradas o sentadas y cómo actuó la gravedad al perder la tonicidad muscular. Las personas que mueren de a poco, por enfermedad o por frío, tienden a quedar en posición fetal. Las personas que mueren de manera violenta quedan con señales de esa violencia. La posición del cuerpo refleja el evento que causó la muerte. Este hombre estaba tendido boca arriba, con los brazos a los costados, con las piernas ligeramente separadas, completamente simétrico. Era la posición de alguien que se acuesta deliberadamente, no de alguien que cae. El doctor lo describió en su informe como posición atípica para muerte espontánea en campo abierto. Es una frase técnica y conservadora. Lo que pensó en ese momento, aunque no lo puso en el informe así,
fue que alguien había colocado el cuerpo en esa posición. El segundo detalle fue el suelo. El potrero tenía pasto de unos 20 centímetros de altura, el tipo de pasto de sabana que crece en esa zona. En un radio de 5 metros alrededor del cuerpo, el pasto estaba completamente aplastado. Pero no aplastado de manera uniforme, como cuando algo cae sobre él, o cuando mucha gente camina por el mismo lugar. El pasto estaba aplastado hacia afuera desde el centro, con los tallos doblados en dirección radial, alejándose del cuerpo. Era como si desde el punto donde estaba el cuerpo hubiera emanado una presión hacia afuera que dobló el pasto en todas direcciones. El doctor fotografió el patrón antes de acercarse al cuerpo. En las fotos se ve claramente el centro limpio donde estaba el hombre, el círculo de pasto doblado hacia afuera, el pasto normal más allá del radio de 5 metros. No había pisadas que explicaran ese patrón. Las únicas huellas en el área eran las del peón que había encontrado el cuerpo y las de los 2 policías que habían llegado primero. Todas venían desde un lado del potrero y no correspondían al patrón circular del pasto aplastado. Examinó el cuerpo en el lugar, sin heridas visibles, sin traumatismos, sin señales de violencia, sin signos de que hubiera habido forcejeo o lucha. La piel tenía en la parte superior del cuerpo, cuello, cara y brazos, una coloración ligeramente rojiza, del tipo que puede asociarse con exposición a calor intenso. Pero no había quemaduras, no había ampollas, no había ningún daño cutáneo que correspondiera a esa coloración. Fue al revisar el cuello que encontró lo que más lo desconcertó. Debajo de la mandíbula, en la zona anterior del cuello, había 3 marcas. Cada una era una zona de piel ligeramente más oscura que el tono natural, de forma perfectamente circular, de unos 2 centímetros de diámetro. Las 3 marcas estaban dispuestas en triángulo equilátero, con lados de unos 15 centímetros entre cada marca. El doctor Castillo tenía experiencia con todo tipo de marcas en piel. Marcas de ligaduras, marcas de impactos, marcas de quemaduras, marcas de mordeduras. Estas marcas no correspondían a ningún patrón que él reconociera. No eran hematomas, no tenían la coloración progresiva del tejido dañado por sangrado. No eran quemaduras, no había cambio de textura en la piel. Eran zonas de hiperpigmentación, como si algo hubiera generado un cambio en la coloración de la piel de manera muy localizada y muy precisa. 3 círculos de 2 centímetros, perfectos, en un triángulo equilátero de 15 centímetros de lado, debajo de la mandíbula de un hombre muerto en el campo. La autopsia no reveló nada que explicara la muerte. Sin enfermedad cardíaca preexistente, sin patología neurológica, sin toxicología positiva para ninguna sustancia conocida. El diagnóstico de causa de muerte fue paro cardiorrespiratorio no especificado, que es la manera técnica de decir que el corazón se detuvo, y no hay manera de saber por qué. El doctor Castillo incluyó en su informe una sección de hallazgos sin explicación determinada, donde documentó las 3 marcas en el cuello, el patrón del pasto aplastado en círculo y la posición atípica del cuerpo. Tomó fotos de todo. Las fotos forman parte del expediente oficial del caso. El expediente fue remitido a la fiscalía local. El caso fue cerrado como muerte natural por causa indeterminada, sin investigación adicional. En un departamento con el volumen de casos que tiene el Meta, un hombre de 41 años sin señales de violencia no genera prioridad de investigación, aunque la causa de la muerte no quede clara. Antes de abandonar la escena, el doctor habló con el peón que había encontrado el cuerpo. Era un hombre mayor, de esa finca desde hacía muchos años, nacido en la zona. El doctor le hizo las preguntas de rutina. ¿Cuándo lo había visto por última vez? Si había notado algo inusual el día anterior, si el hombre tenía algún problema de salud conocido. El peón respondió todo con normalidad, hasta que el doctor le preguntó si había visto u oído algo inusual la noche anterior. El hombre tardó en responder. Miró el potrero, miró al doctor, volvió a mirar el potrero. Dijo que a la noche,
Desde el rancho donde dormía a unos 300 metros, había visto una luz sobre el potrero. Grande, quieta, a poca altura sobre el pasto. Naranja, describió, como brasa pero sin parpadear. Dijo que la había visto durante un tiempo que no supo cuantificar bien, tal vez media hora, tal vez más. El doctor le preguntó por qué no había ido a ver qué era. El peón lo miró como si la pregunta fuera ingenua. Le dijo que en esa zona uno aprende a no acercarse a ciertas luces de noche, que eso lo había aprendido de su padre, que vivió en esos llanos toda la vida, que cuando había ese tipo de luces en el campo de noche, lo que correspondía hacer era quedarse adentro y esperar a que se fueran. El doctor le preguntó cuándo se había ido la luz. El peón dijo que no lo sabía exactamente, que en algún momento había dejado de mirar, se había dormido, y cuando se despertó y miró de nuevo, ya no había nada. Que a la mañana siguiente había salido a hacer sus tareas y había encontrado el cuerpo. El doctor incluyó ese testimonio en el informe. Es parte del expediente oficial. En la evaluación médica, Andrés Castillo tiene 23 años de experiencia y cientos de autopsias. Le preguntaron una vez, en el contexto de una conversación sobre casos sin resolver, cuál era el caso que más lo había seguido en todos esos años. Mencionó este. Un hombre de 41 años sin patología conocida, sin toxicología positiva, sin heridas, muerto en el campo, en una posición que no correspondía a ninguna muerte espontánea que él hubiera visto, con el pasto aplastado en círculo a su alrededor, con 3 marcas circulares perfectas en el cuello, que no correspondían a ningún patrón que él reconociera, con un testigo que vio una luz sobre el potrero esa noche y tomó la decisión de no ir a ver qué era porque eso es lo que se aprende en esos llanos. El expediente dice muerte natural por causa indeterminada. El doctor Castillo sabe que eso no es una explicación. Es la ausencia de una explicación documentada con el lenguaje que el sistema requiere para cerrar un caso. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que ningún informe captura. Esa noche la selva se quedó en silencio antes de que pasara cualquier otra cosa. Y en la selva peruana, el silencio no es normal. La selva siempre tiene sonido. Siempre. Cuando se calla, algo lo hizo callar. Trabajo como ingeniero de campo en exploración petrolera. Llevo 12 años haciendo relevamientos en zonas remotas de Loreto, el departamento más grande del Perú, que es casi todo selva amazónica. He dormido en campamentos a días de camino de cualquier ciudad. He trabajado en zonas donde si algo sale mal, la ayuda tarda horas en llegar. Me acostumbré a eso. La selva me resulta familiar de una manera que a mucha gente le costaría entender. Lo que pasó en marzo de 2022 no tiene lugar en ninguna de las categorías que aprendí en 12 años trabajando ahí. Estábamos en un campamento base a unos 120 kilómetros al sureste de Iquitos, sobre un tributario del río Napo. Un campamento de 9 personas. Yo, 2 geólogos, 4 trabajadores locales y 2 cocineras que nos acompañaban desde hacía años en esas expediciones. Llevábamos 10 días en ese punto haciendo relevamientos sísmicos. Era un trabajo de rutina, sin complicaciones. La noche del 14 de marzo me fui a dormir alrededor de las 10. Los trabajadores locales se quedaron conversando junto al fuego, como hacían siempre. Las 2 cocineras ya dormían. Los geólogos también. Me desperté sin saber por qué. La carpa estaba completamente oscura. El generador que manteníamos encendido durante la noche para cargar equipos estaba apagado. Eso no debería haber pasado. Tenía combustible suficiente para toda la noche y nadie lo apagaba por las noches. Me quedé quieto unos segundos, orientándome. El silencio fue lo siguiente que noté. Silencio total. En 10 días en ese lugar, había aprendido el sonido de esa selva de noche. Insectos, ranas, ocasionalmente algún pájaro nocturno, el ruido del río. Esa noche no había nada,
Ni un insecto. Salí de la carpa. Afuera estaban los 4 trabajadores locales de pie, mirando hacia el norte, hacia el río. Nadie hablaba. La fogata estaba apagada, lo cual era extraño porque siempre la mantenían hasta que se iban a dormir, y era pasada la medianoche. No la habían apagado. Simplemente estaba apagada, sin brasas, como si nunca hubiera ardido. Seguí la dirección de sus miradas. Sobre el río, a una distancia que calculé en unos 300 metros, había algo que no supe identificar de inmediato. Era grande. Ese era el primer dato claro. Era grande. Estaba sobre el agua, o muy cerca de ella, emitiendo una luz azulada que iluminaba la vegetación de las orillas y se reflejaba en la superficie del río. La forma era difícil de precisar porque la luz propia del objeto hacía difícil ver sus contornos. Pero eso no fue lo más extraño. Lo más extraño era que el río no hacía ruido. El tributario sobre el que estábamos acampados tenía corriente constante y producía un sonido de agua en movimiento que habíamos escuchado cada día y cada noche de esas 2 semanas. Esa noche el río estaba completamente silencioso, como si el agua hubiera dejado de moverse. Me paré junto a uno de los trabajadores, un hombre de unos 40 años que conocía esa selva mucho mejor que yo. Le pregunté en voz baja cuánto tiempo llevaba ahí. Me respondió sin apartar la vista del objeto. Dijo que se había despertado hacía unos 20 minutos con el silencio y que cuando salió ya estaba. Los 4 trabajadores locales tenían una expresión que no les había visto en 10 días de trabajo conjunto. No era exactamente miedo, era algo más parecido al reconocimiento. Como si estuvieran viendo algo que no esperaban ver, pero que de alguna manera no les era completamente desconocido. El objeto permaneció sobre el río sin moverse durante lo que estimé como 10 minutos más desde que yo salí. La luz azulada pulsaba levemente, sin ritmo regular, más como una respiración lenta que como un parpadeo. Iluminaba las copas de los árboles de las orillas con esa luz que hacía que todo tuviera un color que la selva no tiene. Y después de esos 10 minutos, ascendió. No rápido, despacio, en línea recta, subiendo por encima de la copa de los árboles. Cuando estuvo sobre el dosel de la selva, la luz azul iluminó desde arriba un área enorme de vegetación. Siguió subiendo. En algún punto el ángulo ya no nos permitía verlo desde abajo del dosel, y entonces volvió el sonido. Los insectos, las ranas, el río, todo a la vez, de golpe, como si alguien hubiera subido el volumen de un golpe después de un silencio absoluto. Fue tan abrupto que uno de los trabajadores dio un paso atrás. El generador arrancó solo, sin que nadie lo tocara. Arrancó y siguió andando como si nunca hubiera parado. Nadie dijo nada por un rato. Después, uno de los trabajadores locales, el mayor del grupo, dijo algo en voz baja que los otros 3 escucharon y asintieron. Le pedí que me lo explicara. Me dijo que en esa zona del río, los que conocen el lugar saben que hay cosas que no son de este mundo y que aparecen de noche sobre el agua. Que su gente tiene nombres para esas cosas desde hace generaciones. Que lo que habíamos visto esa noche era algo que él había escuchado describir a su padre y a su abuelo, pero que él mismo nunca había visto. A la mañana siguiente hablé con los geólogos y las cocineras. Ninguno se había despertado. Nadie excepto los 4 trabajadores locales, y yo habíamos visto nada. El generador funcionó perfectamente el resto de la expedición. Nunca encontré ninguna razón mecánica por la que hubiera podido apagarse esa noche y arrancar solo. Y el trabajador mayor, en los días que siguieron, no volvió a mencionar lo que había dicho esa noche sobre las historias de su padre y su abuelo, como si hubiera decidido que era suficiente con haberlo dicho una vez. Terminamos la expedición sin más incidentes. Volví a Lima, entregué los informes, empecé a prepararme para la siguiente campaña. Pero hay algo de esa noche que no me sale de la cabeza y que no sé dónde poner. No es la luz sobre el río, aunque fue impactante. Es el silencio que la precedió.
el silencio de la selva antes de que apareciera y el ruido de la selva cuando se fue. Como si todo lo que vive ahí supiera cuándo hay que callarse, como si reconociera algo que nosotros apenas empezamos a ver. El oficial Jorge Benítez no era el tipo de persona que reporta cosas que no puede probar. 16 años en la Policía Provincial de Misiones, la mitad de ellos en comisarías de zona rural, donde la credibilidad de un oficial depende de que lo que dice sea exactamente lo que vio y nada más. En ese trabajo, exagerar o especular tiene consecuencias. Benítez lo sabía, y por eso lo que reportó esa noche fue lo mínimo indispensable para documentar lo que había ocurrido. Lo que ocurrió fue suficiente. Era una noche de julio de 2018. Benítez estaba de guardia en la comisaría de un pueblo pequeño en el centro de Misiones, provincia en el noreste de Argentina, rodeada de selva misionera y con una densidad de población baja fuera de los centros urbanos. El turno nocturno en esa comisaría era tranquilo casi siempre. Alguna llamada esporádica, patrullaje de las rutas provinciales, papeleo. A las 2:10 de la mañana, recibió una llamada de un vecino de una zona rural a unos 15 kilómetros del pueblo. El hombre estaba agitado. Dijo que había una luz enorme sobre su campo que no se iba, que tenía a su mujer y sus 2 hijos encerrados adentro de la casa y que necesitaba que alguien fuera. Benítez tomó el dato, le dijo que iría a verificar y salió en el patrullero solo porque su compañero de turno estaba atendiendo otro llamado en el lado opuesto del pueblo. El camino al campo del vecino era una ruta provincial pavimentada y después unos 4 kilómetros de tierra. Benítez conocía la zona. En 15 minutos llegó al portón de entrada del campo. Antes de llegar al portón, ya podía ver la luz. Estaba sobre el campo, hacia el interior, a una distancia que desde el portón calculó en unos 500 metros. Era blanca, muy intensa, y desde esa distancia iluminaba un área grande del campo. No era el tipo de luz que genera un reflector o un foco de alta potencia. Era una luz que venía de arriba, que bajaba verticalmente como un haz, y que no generaba el tipo de dispersión lateral que generan las luces artificiales. Era limpia, concentrada, perfectamente circular en el suelo. Benítez bajó del patrullero. Sacó la linterna, aunque con esa luz no la necesitaba. Abrió el portón y empezó a caminar hacia el interior del campo. A medida que se acercaba el haz de luz, se hacía más definido. Cuando estaba a unos 200 metros, pudo ver que el haz bajaba de algo que estaba en el aire. No pudo determinar con precisión la forma ni el tamaño porque la fuente de luz estaba demasiado alta y la intensidad del haz hacia abajo le dificultaba mirar directamente hacia arriba. Lo que sí pudo ver era que había un objeto sólido arriba del haz, un objeto que no hacía ningún ruido. Paró. Se quedó quieto a 200 metros. El haz de luz estaba a unos 100 metros de donde él estaba parado. Iluminaba un área circular de unos 20 metros de diámetro en el pasto del campo. Dentro de ese círculo iluminado, el pasto se movía hacia afuera desde el centro, como si hubiera un viento descendente que empujara desde arriba. Un viento perfectamente circular, sin ruido. Benítez sacó el radio y llamó a la comisaría. Le dijo al suboficial de guardia que tenía un objeto no identificado sobre el campo, que estaba a 200 metros del mismo y que necesitaba que quedara registrado. El suboficial le preguntó si necesitaba refuerzos. Benítez dijo que esperara. Se quedó observando durante varios minutos. El haz de luz no cambió. El objeto arriba no se movió. No había ningún sonido excepto ese viento circular silencioso que movía el pasto dentro del círculo iluminado. Después decidió acercarse más. Caminó otros 50 metros, despacio, sin apartar los ojos del haz. A 150 metros sintió algo. No dolor, no temperatura. Era más parecido a una presión en los oídos,
como cuando uno sube o baja altura en un avión, pero más intensa. La presión aumentó a medida que se acercaba. Se detuvo. La presión en los oídos era incómoda, pero no insoportable. Estuvo ahí parado varios minutos más. El haz de luz se apagó. No fue gradualmente. Se apagó y el campo quedó en la oscuridad más completa que Benítez recordaba haber visto. Sus ojos tardaron varios segundos en adaptarse. Cuando lo hicieron, miró hacia arriba buscando el objeto. No vio nada. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, pero no había ningún objeto visible. La presión en los oídos desapareció al mismo tiempo que el haz. Benítez encendió la linterna y fue hasta el área donde había estado el círculo de luz. El pasto estaba aplastado en un círculo de unos 20 metros, exactamente como lo había visto desde lejos. Los tallos doblados hacia afuera desde el centro, de la misma manera que si algo hubiera soplado desde arriba de manera radial. Sacó el celular y fotografió el círculo. Eran las 2:45 de la mañana. Fue a la casa del vecino. El hombre abrió la puerta todavía asustado. Benítez le preguntó cuánto tiempo había durado la luz antes de que él llamara. El hombre dijo que al menos media hora, que se había despertado por la luz que entraba por la ventana del dormitorio y había visto el campo iluminado. Media hora antes de que Benítez llegara. Más los 20 minutos que Benítez estuvo observando. Al menos 50 minutos en total sobre ese campo. Benítez redactó el informe de la manera más seca y factual posible. Llamado por vecino, presencia de objeto no identificado con haz de luz descendente, observación de 20 minutos, desaparición sin causa aparente, evidencia física de círculo en el pasto, fotografías adjuntas. El informe fue a la jefatura departamental. Nadie lo llamó para preguntar. Nadie fue a investigar el campo. El informe quedó archivado. Benítez siguió trabajando en esa comisaría hasta que se jubiló en 2022. En ese tiempo atendió otros llamados similares, aunque nunca volvió a estar tan cerca de un objeto como esa noche. Llamados de vecinos que reportaban luces sobre sus campos, sobre el monte, sobre el río. En Misiones, esos llamados no son raros. Lo que Benítez dice cuando habla de esa noche es siempre lo mismo. Que en 16 años aprendió a documentar lo que ve y a no agregar nada que no pueda probar. Que el informe de esa noche contiene exactamente lo que vio. Carlos Ibáñez lleva 20 años trabajando en exploración geológica. Empezó justo después de recibirse, haciendo relevamientos para una empresa minera en el norte de México, y desde entonces no paró. Conoce el desierto de Sonora como pocos. Ha pasado semanas enteras solo en zonas remotas de ese estado, durmiendo en carpa, tomando muestras de suelo, midiendo afloramientos. Es un trabajo que requiere autonomía, criterio y la capacidad de funcionar bien cuando algo sale mal, lejos de cualquier ayuda. En septiembre de 2016, Carlos tenía 44 años y estaba en campaña para una empresa privada que evaluaba terrenos en el noroeste de Sonora, a unos 80 kilómetros de Hermosillo. La zona es árida, accesible solo por caminos de tierra, sin ninguna población permanente en kilómetros. Había estado en lugares similares decenas de veces. Tenía campamento base bien equipado, vehículo con combustible extra, agua para 2 semanas y un sistema de comunicación satelital que usaba para hacer reportes diarios. El lunes 12 de septiembre hizo su reporte de las 6 de la tarde. Comunicación normal, trabajo avanzando según lo planificado, tiempo estable. Mencionó que al día siguiente tenía previsto explorar un afloramiento interesante que había visto a unos 15 kilómetros al noreste del campamento. El operador que recibió el reporte no notó nada fuera de lo común. El martes no llamó. El procedimiento en estos casos es esperar unas horas y volver a intentar. Si no hay comunicación en 24 horas, se activa un protocolo de búsqueda. El miércoles tampoco hubo llamada. El jueves por la mañana,
La empresa envió a 2 empleados en camioneta con instrucciones de verificar el estado del campamento. El campamento estaba intacto cuando llegaron. La carpa en pie, las provisiones en orden, el equipo correctamente guardado. La camioneta de Carlos estaba estacionada junto a la carpa, con combustible. No había señales de ningún problema, ni de animales, ni de vandalismo, ni de ningún incidente. Todo estaba exactamente como debería estar, excepto que Carlos no estaba. Faltaba su mochila de trabajo, el GPS portátil, el martillo geológico y el cuaderno de campo. Es decir, había salido a trabajar y no había vuelto. Contrataron rastreadores locales, hombres con experiencia en ese terreno, que conocen cómo se mueve alguien a pie en el desierto. Los rastreadores siguieron las huellas de Carlos hacia el noreste, en la dirección que él había indicado en su último reporte. Las huellas eran claras en el suelo arcilloso del desierto, las botas de Carlos, su paso regular, la orientación consistente. Las huellas terminaban a unos 12 kilómetros del campamento, en terreno abierto. No había piedra, no había cambio de superficie, no había ninguna razón topográfica para que las huellas terminaran ahí. Simplemente terminaban. Como si Carlos hubiera dado un paso y después hubiera dejado de estar. El viernes a las 2 de la tarde, Carlos caminó solo hasta el campamento. Cuando los empleados que lo buscaban lo vieron aparecer en el horizonte, lo fueron a recibir corriendo. Carlos caminaba despacio, con la mochila al hombro y el cuaderno en la mano, como alguien que vuelve de un día normal de trabajo. Cuando llegaron junto a él, tardó unos segundos en reconocerlos. Los miró como si necesitara un momento para ubicarse. Estaba deshidratado, pero no de manera crítica. Sin heridas, sin señales visibles de haber pasado 3 días en el desierto de Sonora en septiembre, con temperaturas que ese mes superan los 40 grados durante el día. Alguien que pasa 3 días sin agua en ese desierto no llega caminando. Llega en muy mal estado si es que llega. Carlos llegó caminando. Lo trasladaron a un hospital en Hermosillo. La deshidratación era moderada, tratable. Los análisis no mostraron nada fuera de lo esperado para alguien que estuvo en el campo varios días. Sin sustancias extrañas, sin infecciones, sin nada que indicara un problema médico que explicara lo que había pasado. Lo primero que Carlos preguntó cuando los empleados llegaron a él fue ¿qué día era? Cuando le dijeron que era viernes, Carlos no dijo nada por un momento. Miró al suelo. Luego miró a uno de los empleados y le preguntó cuánto tiempo llevaba desaparecido. Le dijeron que desde el martes, que eran casi 4 días. Carlos asintió despacio y no hizo más preguntas. En el hospital lo entrevistaron médicos, el gerente de la empresa y posteriormente la familia que viajó desde Guadalajara. A todos les dijo lo mismo. Había salido del campamento el martes por la mañana hacia el afloramiento que quería explorar. Había caminado los 12 kilómetros sin novedad. Había llegado al afloramiento, que era efectivamente interesante, y se había arrodillado para tomar una muestra. Y después, nada. El siguiente recuerdo era estar de pie en el desierto con el sol en una posición diferente y una sensación de que algo no estaba bien sin saber exactamente qué. Caminó de vuelta al campamento usando el GPS y llegó. 3 días y medio. Sin memoria. El cuaderno de campo tenía entradas del martes por la mañana. Las anotaciones eran técnicas, precisas, completamente normales para alguien haciendo ese trabajo. Coordenadas, observaciones sobre el tipo de roca, mediciones. La última línea, escrita en letra normal, sin ninguna señal de urgencia, decía: afloramiento interesante a 200 metros al norte, bajo a ver. Después de esa línea, el resto del cuaderno estaba en blanco. Los rastreadores revisaron la zona donde habían terminado las huellas. No encontraron ninguna huella de regreso. No encontraron huellas del período en que Carlos supuestamente estuvo desaparecido.
No había ningún rastro de que Carlos hubiera estado en ese desierto durante 3 días. Las huellas llegaban a un punto y no había nada más. En la entrevista inicial con el médico en el hospital, Carlos mencionó algo. Lo dijo una sola vez y después no volvió a tocarlo. Dijo que en algún momento del tiempo que no recordaba, había estado en algún lugar que no era el desierto. Un lugar cerrado, con una luz diferente a cualquier luz que conociera. Y que había algo ahí que lo observaba con lo que él describió como curiosidad. No con hostilidad, no con miedo. Con la misma actitud con la que él observaba los afloramientos. Interés técnico, atención al detalle. El médico lo anotó. Le preguntó si quería elaborar. Carlos dijo que no. Nunca volvió a mencionarlo. La empresa archivó el incidente como extravío con pérdida temporal de conciencia, por causas no determinadas. Carlos retomó el trabajo 3 semanas después. Sus colegas lo notaron diferente, aunque no de manera que afectara su desempeño. Simplemente más callado, más reservado. Alguien que hacía su trabajo bien, pero que ya no era el mismo en los márgenes de la jornada. 2 años después de lo ocurrido, Carlos pidió que lo reasignaran a trabajo de oficina. Dijo que prefería no volver a zonas remotas. No dio más explicaciones. La empresa lo acomodó sin preguntar. Hoy vive en Guadalajara. Trabaja analizando datos geológicos en una oficina y lleva una vida completamente normal según las personas que lo conocen. Lo que nadie ha podido explicar es esto. Cómo alguien pasa casi 4 días en el desierto de Sonora en septiembre, a 40 grados, sin agua, y llega caminando. Cómo sus huellas terminan en el medio de la nada sin continuación. Cómo el cuaderno termina a mitad de una oración y el resto de las páginas están en blanco. ¿Y qué es ese lugar cerrado con luz diferente que Carlos mencionó una sola vez y nunca más? Esas preguntas no tienen respuesta. Carlos no las responde. Y el desierto tampoco. Trabajé en Marina Mercante 20 años. Empecé a los 22 en una empresa de remolque fluvial que operaba en el Río de la Plata y el Paraná, haciendo de todo. Remolcar barcazas de carga, asistir barcos en maniobras de puerto, cubrir turnos de guardia en embarcaciones que no se detienen nunca porque la carga no espera. Con los años fui ganando experiencia y me quedé en esa empresa hasta que me retiré en 2018. Es un trabajo que la gente de ciudad no conoce bien. No es romántico. Es trabajo físico, turnos largos, mucho tiempo mirando agua en condiciones que van de aburridas a peligrosas dependiendo del clima. Pero me gustó siempre. El río tiene algo que no tiene la ciudad. Pasé esos 20 años navegando el Río de la Plata de noche más que de día, porque los turnos de madrugada los cubre quien tiene menos antigüedad al principio, y después los cubrís porque ya estás acostumbrado y a nadie más le gustan. Conozco ese río de noche como conozco mi propio departamento. Sé cómo se ve el reflejo de las luces de Buenos Aires en el agua cuando hay calma. Sé cómo cambia el color cuando hay tormenta cerca. Sé qué tipo de tráfico esperar, a qué hora y en qué canal. Por eso sé exactamente lo que vi esa noche y lo que no debería haber estado ahí. Era agosto de 2015. Yo tenía el turno de guardia de madrugada en un remolcador que hacía el trayecto entre el puerto de Buenos Aires y una terminal de carga en el sector uruguayo del río. Un trayecto de rutina. Unas 3 horas de ida y 3 de vuelta, que hacíamos varias veces por semana. Esa noche éramos 3 a bordo. El patrón, que era un hombre de 50 y tantos con 30 años de experiencia fluvial. Un marinero de cubierta más joven que yo. Y yo. El patrón y el marinero dormían. Yo tenía el puente. Agosto en el Río de la Plata es temporada de niebla. El río en invierno genera niebla densa que puede bajar la visibilidad a casi nada en cuestión de minutos. Esa noche había niebla desde antes de salir del puerto. No era la peor que había visto, pero era suficiente para que manejáramos solo por instrumentos y radar.
visibilidad visual de 20 metros, tal vez un poco más en algunos tramos. A las 3:20 de la mañana el radar empezó a mostrar un contacto delante de nosotros. Eso no era inusual. El canal de navegación tiene tráfico, y con niebla los contactos en el radar son la única manera de saber qué tenés adelante. Lo primero que haces cuando aparece un contacto es verificar su comportamiento. Velocidad, rumbo, si se está moviendo de manera predecible. Eso te dice si es un barco en ruta normal, si está a la deriva, si tenés que ajustar tu curso. Este contacto no se comportaba de manera predecible. El eco en el radar tenía una forma inusual. Los barcos generan un eco alargado, proporcional a su tamaño, con cierta irregularidad en los bordes, porque el casco no es una superficie perfectamente uniforme. Este eco era perfectamente circular, simétrico, como si alguien hubiera dibujado un círculo en la pantalla del radar. En 15 años mirando pantallas de radar, nunca había visto un eco con esa forma. Y no se movía. Estaba quieto en el canal, a unos 400 metros de nosotros. Reduje la velocidad al mínimo de maniobra y llamé al patrón por el intercomunicador. Mientras esperaba que subiera al puente, estuve 2 o 3 minutos mirando ese eco quieto en la pantalla. No cambió de posición, no cambió de forma. Estaba ahí, circular, inmóvil, en el centro del canal. Cuando el patrón subió y miró la pantalla, no dijo nada por un momento. Le expliqué lo que había notado: la forma circular, la inmovilidad, que no respondía a ninguna llamada de radio. Habíamos intentado las frecuencias de guardia estándar 2 veces sin respuesta. El patrón intentó el mismo. Nada. Mientras los dos estábamos mirando la pantalla, el eco empezó a moverse. No hacia los costados del canal para dejarnos pasar, como haría un barco que maniobra para evitar una colisión. El eco se movió hacia arriba en la pantalla, lo que en un radar de navegación de superficie significa que el objeto subió de altitud. Un radar de superficie detecta lo que está en el agua o muy cerca de ella. Cuando algo sube lo suficiente, sale del rango de detección y desaparece de la pantalla. Cuando el patrón subió y miró la pantalla, no dijo nada por un momento. Le expliqué lo que había notado: la forma circular, la inmovilidad, que no respondía a ninguna llamada de radio. Habíamos intentado las frecuencias de guardia estándar 2 veces sin respuesta. El patrón intentó el mismo. Nada. Mientras los dos estábamos mirando la pantalla, el eco empezó a moverse. No hacia los costados del canal para dejarnos pasar, como haría un barco que maniobra para evitar una colisión. El eco se movió hacia arriba en la pantalla, lo que en un radar de navegación de superficie significa que el objeto subió de altitud. Un radar de superficie detecta lo que está en el agua o muy cerca de ella. Cuando algo sube lo suficiente, sale del rango de detección y desaparece de la pantalla. En unos 10 segundos, el eco desapareció. El patrón y yo nos miramos. Él revisó los registros del radar, que guarda los últimos minutos de datos, y vio la misma secuencia que yo había visto. El eco circular quieto, los intentos de contacto, el movimiento vertical, la desaparición. Todo registrado. Verificamos los instrumentos. Todo funcionaba correctamente. Intentamos contactar a la guardia costera para reportar el contacto. Comunicación normal, sin interferencias. Le reporté al operador de guardia lo que habíamos visto. Tomó nota y dijo que en sus pantallas en tierra no había registrado ningún contacto en ese sector durante ese periodo. Nada en el radar de tierra. Algo que estaba claramente en el radar del barco, a 400 metros de distancia, no existía para el radar de tierra. Continuamos el trayecto con precaución, sin volver a detectar nada anómalo. 1 hora después, llegamos a la terminal. Atracamos. Empezamos las maniobras de carga. Fue ahí que el marinero de cubierta, que había estado trabajando en la cubierta principal durante el episodio, mientras nosotros estábamos en el puente, nos dijo algo que no nos había contado antes.
Dijo que en algún momento de la madrugada, no sabía precisar la hora, había visto una luz debajo del agua. Estaba parado en la cubierta de proa, haciendo una tarea de amarre cuando notó que el agua debajo del casco estaba iluminada. Una luz verde, describió, intensa, que venía desde abajo. No como el bioluminiscencia que a veces se ve en el plata cuando hay fitoplancton, que es difusa y tenue. Era una luz concentrada, de un verde brillante, que iluminaba el fondo desde abajo hacia arriba. Duró unos 30 segundos y se apagó de golpe. No nos lo había contado de inmediato, porque no quería que pensáramos que estaba viendo cosas. Lo que el marinero describió coincidía exactamente en tiempo con lo que el radar había detectado. Él estaba en cubierta, el radar lo estaba registrando, y los dos lo habían percibido simultáneamente desde perspectivas completamente distintas. El patrón registró el incidente en el diario de a bordo esa misma mañana. Usó la terminología técnica que se usa en estos casos. Contacto radar anómalo, forma circular, comportamiento no estándar, movimiento vertical fuera del rango de detección de superficie, no identificado. También registró el testimonio del marinero sobre la luz subacuática. Ese registro existe, no es mi palabra sola, está en el diario de a bordo de ese remolcador, firmado por el patrón, con fecha y coordenadas. El canal de navegación en esa zona del Río de la Plata tiene 40 metros de profundidad. 40 metros de agua marrón y turbia, donde no penetra la luz solar. El fondo de ese canal es barro, sedimento del río, sin ninguna instalación artificial que pueda generar luz. Lo que sea que estaba ahí abajo emitía suficiente luz verde para que un marinero en cubierta lo viera a través del casco y el agua. Y al mismo tiempo, aparecía en el radar de un remolcador como un eco circular que no se comportaba como ningún objeto conocido. En los meses siguientes, hice algunas consultas discretas con colegas que llevaban más años que yo en el río. No di detalles específicos, solo pregunté si habían tenido contactos raros en el radar o visto cosas inusuales en el agua. Dos de ellos, de manera independiente y sin que yo les diera contexto, me contaron episodios similares. Ecos que no correspondían a ningún barco conocido, luces bajo la superficie en zonas profundas del canal, objetos que aparecían en el radar y desaparecían sin seguir ninguna trayectoria lógica. Ninguno lo había reportado formalmente. En ese trabajo, si reportás algo que no podés explicar, la primera respuesta es que el radar tiene un problema o que estabas cansado. Y si el radar funciona perfectamente al día siguiente, como siempre sucedía, no hay manera de sostener el reporte. Me retiré de la Marina Mercante en 2018. Vivo en Buenos Aires, a pocas cuadras del puerto. A veces camino hasta la costanera y miro el río. El Plata es marrón y opaco desde arriba. No se ve nada más allá de medio metro de profundidad. Lo que esté abajo no se ve. Esa noche algo que estaba en el fondo de ese canal se iluminó por 30 segundos y después subió 40 metros y salió del agua y desapareció. No tengo ninguna explicación. Germán tiene 43 años y lleva 15 fotografiando naturaleza en el noroeste argentino. No es un hobbyista de fin de semana, es su trabajo. Vende fotos a revistas, a agencias de turismo, a organizaciones de conservación ambiental. Pasa entre 120 y 150 días al año en campo, solo o casi solo, en lugares donde no hay señal de celular y el clima puede cambiar en una hora. Ha dormido en carpa a 5.000 metros de altura en enero con temperaturas bajo cero. Ha esperado 4 horas inmóvil en el barro para fotografiar un yaguareté. Conoce la Puna, el Monte Chaqueño y los valles calchaquíes de una manera que poca gente conoce. Cuando Germán describe algo que vio, es alguien que sabe observar y sabe describir lo que observa. Eso es literalmente parte de su trabajo. En marzo de 2023, estaba haciendo una campaña fotográfica en los alrededores del Salar de Pocitos, en el extremo noroeste de la provincia de Salta, cerca de la frontera con Chile.
Pocitos es uno de los salares más remotos de Argentina. Para llegar hay que manejar horas por ripio desde San Antonio de los Cobres, que ya es un pueblo a más de 3.000 metros de altura. El salar está a casi 4.000 metros. No hay población permanente en muchos kilómetros a la redonda. En temporada, cuando el nivel de agua del salar es el adecuado, hay colonias de flamencos que vienen a anidar. Eso era lo que Germán iba a fotografiar. Llegó un martes por la tarde y montó campamento en los bordes del salar, en un lugar que conocía de viajes anteriores. Un lugar llano, protegido del viento del oeste por un pequeño médano, con vista directa al salar. Armó la carpa, organizó el equipo, salió a caminar un rato para ver las condiciones. Los flamencos estaban en el sector norte del salar, buenas condiciones para fotografiar al amanecer siguiente. El primer día fue completamente normal. Se levantó antes del sol, fotografió durante 3 horas, volvió al campamento a comer algo, salió otra vez a la tarde. Una jornada de trabajo en campo, sin ningún incidente. Esa noche se durmió sin problema, cosa que no siempre pasa en la puna, donde la altura puede afectar el sueño de maneras distintas. La segunda noche fue diferente. Se despertó pasada la medianoche sin ningún ruido que lo despertara, sin ningún sueño. Simplemente abrió los ojos. Eso le pasaba a veces en la puna, que la altura te hace dormir en bloques cortos con despertares en el medio. Se quedó acostado unos minutos y, como no podía volver a dormirse, salió de la carpa. El cielo de la puna de noche, a esa altitud, sin ninguna fuente de luz artificial en kilómetros a la redonda, es algo que Germán describe siempre que puede cuando habla con gente de ciudad. Dice que la mayoría de las personas nunca vieron el cielo de verdad, que lo que ven en la ciudad o en la costa es una versión degradada, que hasta que no ves el cielo de la puna de noche, no tenés escala para entender cuántas estrellas hay ni qué tan brillante puede ser la Vía Láctea. Esa noche, el cielo estaba perfecto, sin viento, temperatura de unos 5 grados bajo cero, sin una nube. Germán se quedó parado afuera de la carpa unos minutos, mirando. Había algo moviéndose. No como se mueven las estrellas, que es un movimiento imperceptible a simple vista. Esto se movía rápido, con la velocidad que puede tener un avión comercial visto desde tierra, pero con diferencias importantes. Los aviones en esa zona, que son los que cruzan el corredor aéreo entre Buenos Aires y Santiago o Lima, tienen luces de posición que parpadean con un ritmo regular y viajan en línea recta. Esto no parpadeaba y no viajaba en línea recta. Hacía cambios de dirección que Germán describió como imposibles para cualquier aeronave que él conociera. No curvas amplias como las que hace un avión al girar, sino ángulos rectos, casi instantáneos. Bajaba en diagonal, se detenía completamente por varios segundos, retomaba en una dirección completamente distinta. Se detenía de nuevo, volvía a moverse. Germán entró a la carpa a buscar la cámara. Tenía el teleobjetivo montado porque lo había dejado listo para el amanecer siguiente. Salió y buscó el objeto en el cielo. Seguía ahí. Empezó a fotografiar. Tomó alrededor de 20 fotos en distintos momentos del movimiento del objeto. La sesión duró unos 12 minutos, desde que salió con la cámara hasta que el objeto se alejó hacia el oeste y desapareció detrás de los cerros. Durante esos 12 minutos, el objeto realizó múltiples detenciones y cambios de dirección que Germán registró. Entró de nuevo a la carpa. No se durmió. Se quedó despierto pensando en lo que había fotografiado y esperando que amaneciera para revisar las fotos en la pantalla de la cámara con mejor visibilidad. Cuando salió al amanecer, antes de ir al salar a fotografiar los flamencos, caminó hacia el sector del borde del salar que quedaba en la dirección donde había visto el objeto moverse, unos 400 metros del campamento. Encontró marcas en el suelo. Hay que entender la composición del suelo en esa zona para entender por qué las marcas eran significativas. Los bordes de los salares del altiplano tienen una costra de sales y minerales, de color blanco, que se forma por la evaporación constante del agua salina. Es una superficie dura, pero que se puede marcar si algo con suficiente peso descansa sobre ella.
La profundidad de las marcas y la forma en que se generan dan información sobre la presión que las causó. Lo que Germán encontró eran impresiones circulares en esa costra, de unos 60 centímetros de diámetro cada una, con una profundidad de entre 2 y 4 centímetros, perfectamente circulares, y dispuestas en un patrón que tardó varios minutos en entender que era completamente regular. 9 impresiones en total, organizadas en 3 grupos de 3, y los 3 grupos formando un triángulo equilátero grande. El triángulo exterior abarcaba unos 8 metros por lado. Germán sacó fotos de las marcas con su cámara, usando el trípode extendido como escala de referencia en algunas tomas y su propio pie para dar escala en otras. Las fotos son claras. Las impresiones son claramente visibles. La simetría del patrón es evidente. No había ninguna huella humana en la zona. No había huellas de animales. La costra salina a varios metros alrededor de las marcas estaba intacta, sin ninguna perturbación. Solo esas 9 impresiones circulares en el patrón triangular, en el medio de la nada. Germán hizo algo que como fotógrafo tiene sentido. Documentó todo antes de continuar. Fotos desde distintos ángulos, con escala, con referencias de distancia. Luego fue al salar y trabajó el resto del día como tenía planeado. Esa noche escribió en su cuaderno de campo una descripción detallada de todo lo que había visto y encontrado, con hora estimada y características. Cuando volvió a Buenos Aires, 2 semanas después, organizó el material. Las fotos del objeto en el cielo mostraban una fuente de luz claramente definida contra el fondo oscuro del cielo. En las tomas donde el objeto estaba detenido, se podía ver que no era un punto sino una forma ligeramente alargada, como una elipse achatada. En las tomas donde se movía, había un pequeño rastro de movimiento que confirmaba la velocidad y la dirección. En las tomas de los cambios de dirección abruptos, el rastro hacía un ángulo que no tiene explicación aerodinámica convencional. Germán contactó a 2 personas de su confianza. Un astrónomo que trabaja en el CONICET, con quien había tenido contacto por proyectos de fotografía científica, y un geólogo que había sido asesor técnico en algunas de sus campañas en zonas de interés geológico. El astrónomo revisó las fotos del objeto durante varios días. Su evaluación fue que el comportamiento registrado, específicamente los cambios de dirección instantáneos y las detenciones completas, no era compatible con ningún fenómeno astronómico conocido, ningún satélite, ningún globo meteorológico, ningún objeto de fabricación humana que él pudiera identificar operando a esa altitud con esas características. No pudo decir qué era. Sí pudo decir con certeza lo que no era. El geólogo revisó las fotos de las marcas en el suelo. Analizó la morfología de las impresiones, los bordes, la profundidad estimada. Su evaluación fue que para generar impresiones de esa profundidad en esa costra salina, se requería una presión de varios cientos de kilos, concentrada en cada área circular de 60 centímetros. 9 impresiones, cada una requiriendo esa presión, simultáneamente, en un patrón perfectamente simétrico. No pudo identificar qué tipo de objeto podría haber generado eso. Germán publicó las fotos en sus redes sociales con una descripción escueta. Había encontrado marcas en el suelo del salar de Pocitos que no sabía explicar, y la noche anterior había fotografiado un objeto en el cielo con comportamiento inusual. Las fotos circularon bastante durante unos días, generaron discusión, y después se diluyeron como se diluyen estas cosas en las redes. Lo que Germán no publicó fue algo que había notado mientras fotografiaba las marcas esa mañana y que mencionó solo mucho después, en una conversación con alguien que investiga estos casos en Argentina. Las marcas eran frescas. Lo sabía porque conoce ese tipo de superficie. La costra salina, cuando se rompe o se comprime, expone el material interior que es más blanco y limpio que la superficie exterior, que con el tiempo acumula una capa fina de polvo y partículas arrastradas por el viento. Cuando se forma una marca nueva, los bordes son limpios y blancos. Con el tiempo,
Entre 4 y 12 horas dependiendo del viento, esa blancura empieza a opacarse. Las marcas que encontró esa mañana tenían bordes limpios y blancos. No tenían la opacidad que se forma después de varias horas de exposición. Eran recientes. Tenían pocas horas como mucho. Lo que estaba en el cielo la noche anterior había bajado mientras él dormía. Había dejado esas marcas en el suelo a 400 metros de su carpa y se había ido antes del amanecer, porque cuando Germán salió al alba no había nada en el cielo ni ningún objeto visible en el salar. Lo había visto llegar. No lo había visto bajar ni aterrizar. Pero las marcas en el suelo decían que en algún momento de esa noche, mientras él dormía, algo había apoyado en ese borde del salar. Germán volvió al salar de Pocitos en septiembre del mismo año para otra campaña fotográfica. Las marcas seguían visibles, más erosionadas pero todavía reconocibles. El patrón triangular se podía distinguir todavía con claridad. No vio ninguna luz en el cielo esa segunda vez. Tampoco encontró marcas nuevas. Pero admite que todas las noches de esa segunda campaña salió de la carpa a mirar el cielo antes de dormirse. Por si acaso. Manejo camiones hace 22 años. Empecé a los 19 con un camión chico haciendo distribución en la provincia de Buenos Aires y fui escalando hasta los camiones de larga distancia. Hoy manejo un semirremolque de 18 metros. He cruzado la Patagonia de punta a punta más veces de las que puedo contar. La Ruta 40, la Ruta 3, la Ruta 22. De noche, con lluvia, con nieve, con ese viento del sur que sacude el camión como si fuera un juguete. No soy alguien que se asusta fácil. No soy alguien que inventa cosas. Por eso cuesta contarlo. Era marzo de 2019. Había cargado madera en Bariloche y tenía que llevarla hasta Neuquén capital. Un viaje de 4 horas, más o menos, dependiendo del estado del camino. Salí pasadas las 10 de la noche porque prefiero manejar de noche en esa ruta. Menos tráfico, menos viento, la temperatura baja y el motor trabaja mejor. Los primeros kilómetros después de Bariloche son conocidos. Cruces de animales, algún camionero que viene de frente, estaciones de servicio cada tanto. Pero pasado el Bolsón, la ruta cambia de carácter. El asfalto se vuelve más angosto, las banquinas desaparecen y a los costados hay montaña y oscuridad. No hay casas, no hay luces, no hay nada que indique que existe algo más allá de ese camino y los árboles que lo bordean. A mí esa parte me gusta. Me gusta la soledad de esa ruta. Me pone la música, tomo mate y manejo. Es uno de esos trabajos donde tenés tiempo para pensar. Esa noche iba escuchando radio, lo que llegaba, que no era mucho. Había dejado el Bolsón hacía unos 40 minutos y calculaba que me faltaba todavía bastante para llegar a Esquel, el próximo punto donde podía parar si necesitaba. El cielo estaba perfectamente despejado, sin luna, lo que en esa zona significa oscuridad total a los costados, pero arriba un cielo lleno de estrellas que en la ciudad nunca se ven así. Fue entonces que noté la luz. Estaba arriba y a la derecha, en dirección al este. Quieta. Una luz blanca, intensa, sin parpadeo. Pensé en un avión primero, porque a veces pasan a cierta altura y se ven así, pero los aviones tienen luces de navegación que parpadean y se mueven. Esta no parpadeaba y no se movía. Entonces pensé que sería alguna estrella especialmente brillante, pero estaba demasiado baja en el horizonte para ser una estrella. La observé unos 30 segundos mientras manejaba. No me generó alarma. Era una curiosidad. Una luz que no sabía qué era, nada más. Después bajó. No de a poco, como baja un avión en descenso. Bajó rápido, en línea recta, sin vacilar. En unos pocos segundos, pasó de estar en el horizonte a estar justo sobre el camino, adelante mío, a una distancia que calculé en unos 200 metros, a una altura de 20 metros sobre el asfalto. Ahí sí me puse alerta. Levanté el pie del acelerador.
El camión empezó a perder velocidad. La luz estaba quieta, suspendida sobre el centro de la ruta, directamente en mi camino. Era redonda, aplastada, y emitía una luz blanca tan intensa que iluminaba el asfalto debajo como si fuera de día. No podía ver ningún detalle del objeto en sí porque la luz tapaba todo. Pensé en frenar. Pensé en dar marcha atrás. Pensé en muchas cosas al mismo tiempo y ninguna me salió. Lo que sí recuerdo con claridad es que en algún momento el pie bajó solo al freno y el camión se detuvo. No tomé esa decisión. El pie bajó solo. Quedé parado en el medio de la ruta, con ese objeto brillando a 200 metros adelante, el motor del camión todavía andando, la radio todavía sonando. Por unos segundos todo siguió igual. Yo mirando la luz quieta sobre el camino. Entonces el motor se apagó. No se trabó, ni falló, no hizo ningún ruido extraño. Se apagó, como cuando sacas la llave del contacto. La radio también. Las luces del tablero, todas. Los faros, todo. Quedé en oscuridad completa, sin ningún sonido excepto ese silencio absoluto que tiene la montaña de noche. Y adelante, esa luz blanca, quieta, iluminando el asfalto. Recuerdo que agarré el volante con las dos manos. No sé por qué. El camión estaba frenado, no había ninguna razón para agarrar el volante. Pero lo agarré. Recuerdo que intenté moverme, abrir la puerta, hacer algo, y no pude. No era que algo me lo impidiera físicamente. Era más como cuando uno está en ese estado de parálisis entre dormido y despierto, y querés mover el brazo y no podés. El cuerpo no responde. Me quedé mirando la luz. La luz se quedó quieta. No sé cuánto tiempo pasó. Después de eso no recuerdo nada. El siguiente recuerdo que tengo es estar sentado en el asfalto, fuera del camión, a unos 10 metros del vehículo, con el sol ya bastante alto, pasto seco a los costados, el camión estacionado en el medio de la ruta con las puertas cerradas, sin ningún otro vehículo a la vista. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. El cuerpo me respondía bien, no me dolía nada. No tenía mareos. Me levanté, miré alrededor. Cielo azul, sol, ruta vacía. Di la vuelta al camión. Todo aparentemente en orden. Saqué el celular del bolsillo. Eran las 9:15 de la mañana. Lo último que recordaba era pasada la medianoche. Casi 9 horas. Fui a la puerta del camión. Estaba cerrada con llave. Las llaves estaban en el contacto, del lado de adentro. Abrí con la copia que siempre llevo en el bolsillo. El motor arrancó a la primera, sin ningún problema, como si nunca hubiera pasado nada. Fue entonces que vi la campera. Estaba en el asiento del acompañante, doblada con cuidado. Yo no me había sacado la campera esa noche. No recuerdo habérmela sacado nunca. Y no la doblo así. Tengo la costumbre de tirarla arrugada en el asiento, no de doblarla. Alguien la había doblado. Me quedé mirando esa campera doblada durante un buen rato. Después arranqué y manejé hasta Esquel, que era el pueblo más cercano. Paré en una estación de servicio, cargué combustible, fui al baño. Cuando me lavé las manos me miré el antebrazo izquierdo. Tenía una marca que no estaba la noche anterior. Un círculo pequeño, de 2 centímetros más o menos, ligeramente rosado, como una quemadura reciente pero sin ampolla. No dolía al tacto. Era perfectamente circular, con bordes definidos. Lo sé con seguridad porque tengo un tatuaje en ese brazo, sobre la muñeca, y tengo la costumbre de mirarlo seguido. La noche anterior, cuando cargué combustible en Bariloche, no había ninguna marca. Llamé a mi mujer desde la estación. Le dije que había tenido un problema mecánico y que había dormido en el camión. No le conté lo otro. No sabía cómo contarlo. Llegué a Neuquén esa tarde, entregué la carga y en el camino de vuelta a casa seguí pensando en lo mismo. Las 9 horas.
La campera doblada. La marca. Mi mujer me hizo ir al médico esa semana. Le conté lo de la marca, no lo del resto. El médico la revisó. Dijo que parecía una quemadura superficial leve, probablemente por contacto con algún objeto caliente, y que iba a desaparecer sola. Me preguntó si recordaba haberme quemado con algo. Le dije que no. La marca desapareció en 10 días, exactamente como dijo el médico. Meses después, una noche sin poder dormir, busqué en internet. No sé bien qué busqué al principio. Algo sobre luces en la Ruta 40, sobre objetos en el cielo en la Patagonia. Terminé leyendo hasta las 4 de la mañana. Había decenas de casos con la misma estructura. Conductor solo en una ruta vacía de noche, luz que baja, pérdida de conciencia, horas que faltan, marcas en el cuerpo que aparecen sin explicación. No eran todos de Argentina, eran de todo el mundo. Nunca conté esto públicamente. Lo saben mi mujer, un amigo de confianza, y ahora ustedes. Mi mujer me cree. Mi amigo dice que probablemente me quedé dormido al volante y tuve algún sueño vívido. Le expliqué lo de las 9 horas, lo de la campera doblada, lo de la marca. Se quedó callado. Sigo manejando la Ruta 40. No tengo otra forma de ganarme la vida, y tampoco sería capaz de cambiar de trabajo después de 22 años. Pero desde esa noche, cuando voy por esa parte de la ruta, y el cielo está muy despejado y muy oscuro, y veo alguna luz que no reconozco, acelero. Probablemente no sirva de nada, pero acelero igual. Hay casos que son difíciles de documentar. No es que haya pocas personas involucradas, sino porque la persona involucrada no quiere hablar. Ese es el caso de la doctora Elena Vargas, y lo que voy a contar es lo que se pudo reconstruir a partir de registros médicos, testimonios de colegas y una sola conversación que una investigadora tuvo con ella en 2020. Elena tenía 38 años en agosto de 2017. Médica rural en un municipio pequeño del estado de Oaxaca, en el sur de México. Llevaba 4 años trabajando ahí, sola, en una casa pequeña a 2 kilómetros del centro del pueblo. Era conocida y respetada. Sus colegas la describen de la misma manera: puntual, metódica, poco dada a exageraciones. Alguien que habla cuando tiene algo concreto que decir. El 14 de agosto de 2017 hizo guardia en el centro de salud. Noche tranquila, sin emergencias. A las 11 decidió volver caminando a su casa, como hacía siempre. El camino era corto, llano, perfectamente familiar. Lo había hecho cientos de veces. Lo que pasó después, Elena no lo recuerda. Lo que sí quedó documentado es lo siguiente. A las 3 de la madrugada, su colega de turno intentó contactarla para una urgencia. El teléfono sonó varias veces sin respuesta. Volvió a intentar. Nada. Preocupada, fue hasta su casa. La puerta estaba cerrada. Las luces apagadas. Golpeó sin obtener respuesta. Llamaron a la policía local. Cuando forzaron la puerta encontraron la casa vacía. La cama sin usar. El teléfono sobre la mesa de la cocina, con todas las llamadas perdidas registradas. El bolso de Elena colgado en su lugar habitual junto a la entrada, con las llaves dentro. Había salido a caminar y no había llevado nada. Revisaron el camino entre el centro de salud y la casa. Hablaron con los pocos vecinos que había en esa zona. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada. No había señales de forcejeo. No había nada fuera de lugar. A las 6:30 de la mañana, Elena apareció caminando por el camino de tierra hacia su casa, descalza. Llevaba la misma ropa del día anterior. Caminaba despacio, mirando al suelo. Cuando un vecino que salía a trabajar la vio y le preguntó si estaba bien, tardó varios segundos en levantar la vista y responder. Dijo que sí, que estaba bien. La llevaron al centro de salud.
El médico que la revisó, su propio colega, registró lo siguiente en el informe: sin heridas visibles, sin señales de violencia, signos vitales normales, orientada en persona y lugar pero con desorientación temporal significativa. Análisis de sangre sin hallazgos relevantes. Sin sedantes, sin alcohol, sin ninguna sustancia que explicara el cuadro. El único hallazgo físico fue una zona irritada en la parte posterior del cuello, justo debajo de la línea del cabello, en el centro. La piel estaba enrojecida en un área de unos 3 centímetros, como si algo hubiera presionado ahí con fuerza. No había herida abierta, no había sangrado. Cuando le preguntaron qué había pasado, Elena dijo que no lo sabía, que recordaba salir del centro de salud, que recordaba los primeros metros del camino, el olor a tierra, el sonido de los grillos, y después nada. El siguiente recuerdo era estar parada en un potrero que no reconocía, sin saber en qué dirección estaba su casa, con el cielo ya aclarando. No recordaba haber llegado a ese potrero. No recordaba haber caminado hasta ahí. Solo estar parada ahí, desconcertada, buscando alguna referencia conocida en el horizonte. El caso fue archivado por la policía como persona desorientada sin causa determinada. Elena tomó unos días de descanso y retomó el trabajo. No habló del tema con sus colegas. Cuando periodistas locales intentaron contactarla semanas después, porque el caso había circulado de boca en boca en el pueblo, no respondió. 6 meses después, en febrero de 2018, sucedió de nuevo. Esta vez, fue de tarde. Elena estaba en su casa. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Su vecina más cercana, que vivía a 100 metros, salió al patio y vio algo sobre el techo de la casa de Elena. Describió una luz brillante, blanca, que duró varios minutos. En ese momento, no le llamó demasiado la atención. Pensó que sería algún reflejo del sol en alguna superficie metálica o algo así. Lo mencionó casi sin darle importancia cuando la entrevistaron después. Elena no se presentó al trabajo esa noche. Apareció a la mañana siguiente, golpeando la puerta de su vecina, descalza de nuevo, con la misma expresión de alguien que acaba de despertar y no sabe dónde está. Esta vez sí habló. Más que la primera vez, aunque tampoco mucho. Dijo que recordaba estar en la cocina preparando algo de comer. Escuchó un sonido que no supo describir bien. No era fuerte, no era molesto, pero era algo que nunca había escuchado antes. Como una frecuencia. Después de ese sonido, el tiempo se cortó. Lo que vino después lo describió con cuidado, eligiendo las palabras. Dijo que había estado en algún lugar cerrado, que la luz era uniforme, blanca, y no venía de ningún punto específico. Iluminaba todo por igual, sin sombras, que había figuras, altas, delgadas, que no hablaban, que no la tocaron, o al menos no que ella recordara, pero que de alguna manera entendía que querían que se quedara quieta, y que se quedó quieta. No recordaba más hasta que estaba golpeando la puerta de la vecina. El médico que la revisó esa segunda vez encontró la misma marca en el cuello. Mismo lugar exacto, mismas características. Fresca, como si la hubieran hecho esa noche. Algo que Elena mencionó en esa segunda entrevista médica y que quedó registrado en el informe. Dijo que no tenía miedo. No mientras estuvo ahí, no durante lo que recordaba, y que eso le parecía extraño porque debería haber tenido miedo, que era como si el miedo hubiera sido desactivado. 2 meses después, Elena pidió traslado. El sistema de salud la asignó a una ciudad mediana en Jalisco, a cientos de kilómetros de ahí. Se fue sin despedirse demasiado. Dejó la casa en orden, devolvió las llaves y se fue. En 2020, una investigadora independiente que había documentado el caso logró contactarla. Elena accedió a una sola conversación por teléfono, con la condición de que no se usara su nombre completo ni su ubicación actual.
Confirmó los hechos básicos. Las dos desapariciones, la marca en el cuello, lo que recordaba de la segunda vez. La investigadora le preguntó si había vuelto a pasar algo desde que se fue de Oaxaca. Elena dijo que no. Le preguntó si tenía miedo de que volviera a ocurrir. Elena tardó unos segundos en responder. Dijo que no, y que eso era exactamente lo que no podía explicarse, que había pensado mucho en eso, que una persona en su situación debería tener miedo y que la ausencia de ese miedo la inquietaba más que cualquier otra cosa. La investigadora le preguntó una última cosa: si Elena tenía alguna teoría sobre qué había pasado. Elena dijo que era médica, que necesitaba evidencia para creer en algo, que no tenía evidencia de nada, solo 2 noches que no recordaba y una marca que aparecía en el mismo lugar, y que prefería no tener teorías. La llamada terminó ahí. Los colegas de Elena en ese pueblo de Oaxaca todavía trabajan ahí, algunos de ellos. Recuerdan el caso. Dicen que Elena era una buena profesional, que nunca había dado ninguna señal de inestabilidad, que lo que le pasó no tenía explicación lógica que ellos pudieran ofrecer. La marca en el cuello apareció 2 veces, en el mismo lugar exacto, con las mismas características, separadas por 6 meses. Eso no tiene explicación médica convencional. Y Elena, que es médica, lo sabe mejor que nadie. Esto que voy a contar me lo dijo Martín directamente. Martín tiene hoy 41 años, trabaja en administración en Montevideo, tiene familia, lleva una vida completamente ordinaria. No es alguien que frecuenta foros de internet sobre este tema, ni que busca llamar la atención. Me contactó porque leyó algo que publiqué hace un tiempo sobre casos en el Cono Sur y me dijo que tenía algo que contar. Tardamos 3 semanas en coordinar la conversación porque él lo pensó mucho antes de confirmar. Lo que pasó le pasó a él y a su hermano Rodrigo en el verano de 1998. Martín tenía 13 años, Rodrigo tenía 15. Estaban en el campo de sus abuelos en el departamento de Tacuarembó, Uruguay, donde pasaban enero cada año desde chicos. El campo era grande, cría de ganado, algo de agricultura. Una casa principal, galpones, y a unos 500 metros, un arroyo. Martín describe ese arroyo como el lugar que más recuerda de su infancia. Los veranos yendo ahí con Rodrigo, pescando, bañándose. Se sabían el camino de memoria. Un sendero de tierra entre el monte bajo que habían recorrido cientos de veces. Sus abuelos se dormían temprano. Sus padres ese año no habían ido al campo, se habían quedado en Montevideo trabajando. Así que los 2 hermanos estaban básicamente solos durante el día, con los abuelos que se levantaban al amanecer y se acostaban a las 9 de la noche. Esa noche, que Martín recuerda como un día de semana a mitad de enero, los 2 hermanos decidieron ir al arroyo de noche. Tenían prohibido hacerlo. Era una de esas prohibiciones de campo que existen por razones prácticas. De noche hay animales, no se ve bien el terreno, podés caerte o cruzarte con una serpiente. Pero tenían linternas, conocían el camino, y la tentación de salir de noche con 15 y 13 años era más fuerte que cualquier prohibición. Esperaron a que los abuelos estuvieran dormidos. Pasadas las 10 de la noche salieron descalzos, en silencio, por la puerta trasera. El campo estaba oscuro, pero el cielo estaba despejado y con estrellas. Martín dice que se acuerda de eso porque Rodrigo le señaló la Cruz del Sur y le explicó cómo usarla para orientarse. Un detalle completamente normal de 2 hermanos caminando de noche en el campo. Llegaron al arroyo en 10 o 15 minutos. Todo normal hasta ese momento. El sonido del agua, el olor a humedad, los sapos. Martín estaba a unos pasos detrás de Rodrigo cuando Rodrigo se detuvo de golpe y le agarró el brazo. Había algo sobre el agua. Martín lo describe así. Una luz del tamaño de una pelota de básquet, blanca, quieta,
flotando a 1 metro o 1,5 metros sobre la superficie del arroyo. No producía reflejo en el agua. Las linternas que llevaban se apagaron en ese momento, las dos al mismo tiempo. Los dos hermanos se quedaron parados. Martín dice que quería retroceder, que su instinto era dar la vuelta y correr, pero no pudo moverse. No era parálisis por terror exactamente. Describe algo más parecido a cuando uno está absorto mirando algo y el cuerpo simplemente se olvida de que puede moverse. La luz empezó a crecer. En pocos segundos pasó de ser una esfera pequeña a cubrir todo lo que podían ver. No fue como si los encegueciera. La luz era intensa, pero no dolía en los ojos. Era blanca, uniforme. Y dentro de esa luz, o detrás, Martín empezó a distinguir algo, aunque no puede precisar qué. Después de ese momento, la memoria de Martín se vuelve fragmentada. Recuerda sensaciones aisladas sin continuidad entre ellas. Una superficie lisa y fría contra la espalda. La sensación de estar acostado en algún lugar que no era el suelo del campo. No dolor, no voces, no imágenes claras. Solo la certeza de que había algo arriba, observándolo, aunque no podía girar la cabeza para confirmarlo. El siguiente recuerdo continuo que tiene es estar sentado en el pasto, a la orilla del arroyo. Rodrigo sentado a su lado. Las linternas apagadas en el suelo entre los dos. El cielo con esa claridad grisácea del amanecer. Ninguno de los dos habló por un rato. Martín dice que miraron el arroyo, que miraron el cielo, que se miraron entre ellos, y que en ese momento los dos sabían que algo había pasado y ninguno sabía cómo hablar de ello. Rodrigo finalmente preguntó qué hora era. Ninguno llevaba reloj. Caminaron de vuelta a la casa. El reloj de la cocina marcaba las 5:40 de la mañana. Habían salido antes de las 10:30. Sus abuelos se levantaron poco después. Los retaron por haber estado afuera toda la noche. Los dos dijeron que se habían quedado dormidos junto al arroyo. Los abuelos no les creyeron del todo, pero no insistieron. En el largo viaje de vuelta a Montevideo al final de enero, Rodrigo y Martín tuvieron una conversación sobre lo que había pasado. Fue corta. Rodrigo preguntó si Martín recordaba algo. Martín dijo que no mucho. Rodrigo dijo que él tampoco. Se miraron y los dos entendieron, sin decirlo, que no iban a hablar de esto con nadie. No por vergüenza exactamente, sino porque ninguno tenía cómo explicar lo que había pasado, y explicar algo inexplicable en voz alta lo hace real de una manera que a veces es mejor evitar. Y no hablaron. Durante 20 años. Martín dice que en ese tiempo el recuerdo nunca desapareció, pero tampoco lo frecuentó. No pensaba en ello todos los días. Aparecía a veces, cuando algo lo disparaba, y lo dejaba con una incomodidad difusa que pasaba en unos minutos. En 2018, en un asado familiar, alguien puso en la televisión un documental sobre avistamientos de ovnis en América del Sur. Era el tipo de programa que en otro momento hubiera pasado inadvertido. Pero esa noche Martín y Rodrigo estaban sentados cerca el uno del otro, y los dos vieron el programa al mismo tiempo, y en algún momento los dos se miraron. Esa mirada fue suficiente. Cuando se fue la gente, los dos hermanos se quedaron solos y hablaron hasta las 4 de la mañana. Martín describe esa conversación como una de las más extrañas de su vida. 20 años de silencio sobre algo que los dos habían cargado solos y de repente compararlo en voz alta. Había cosas que coincidían exactamente. La luz sobre el agua, las linternas apagándose juntas, la incapacidad de moverse que no era miedo sino algo diferente. Esas coincidencias eran esperables porque los dos habían estado en el mismo lugar. Lo que no era esperable era lo otro. La superficie fría, la sensación de estar acostado en algún lugar desconocido, la certeza de ser observado desde arriba. Ninguno se lo había contado al otro. Nunca. En 20 años. Y sin embargo los dos lo recordaban de la misma manera,
con los mismos detalles. Y había algo más que los dos habían notado al día siguiente del episodio y que nunca habían mencionado. Una marca en el antebrazo derecho. Un punto rojizo, pequeño, como si algo muy fino hubiera entrado y salido. No dolía, no estaba inflamado. Desapareció en una semana. Martín dice que cuando notó la marca pensó que se habría raspado con algo en el campo. Nunca lo relacionó con la noche anterior. Hasta esa conversación con Rodrigo en 2018, cuando Rodrigo mencionó que él también había tenido una marca en el mismo lugar, que también había desaparecido en días. En el mismo lugar en los dos. Martín me dijo algo al final de nuestra conversación que me pareció importante. Dijo que no necesitaba que nadie le creyera, que no estaba buscando validación ni atención, que lo contaba porque le parecía honesto contarlo, porque pasó y no tiene sentido guardarlo para siempre. Le pregunté si Rodrigo estaba de acuerdo en que lo contara. Dijo que sí, pero que prefería que no usaran su nombre completo. No hay forma de verificar este testimonio. No hay fotografías, no hay registros, no hay evidencia física. Solo dos hermanos que recuerdan lo mismo, de manera independiente, durante 20 años, sin haberse contado nada. A veces, dice Martín, cuando visitan el campo de los tíos, que es lo que quedó del campo de los abuelos, pasan por el camino al arroyo. Nunca volvieron a ir de noche. No es que tuviera miedo, aclara, sino porque hay cosas que uno aprende a dejar en paz.